Descubriendo. Hola, buenas noches amigos de Descubriendo, bienvenidos a su programa investigativo de todos los viernes a las 8 de la noche, hora de Colombia, en vivo, en directo, para todos ustedes también a través de rcpc.co. Les damos la bienvenida a este tema muy interesante sobre fanatismo y creencia en el buscador. Este programa hoy está dedicado a todos nosotros, los que nos consideramos buscadores, pero también es un programa de reflexión. Con nosotros Juan Manuel y Salín. Hola Salín, ¿cómo estás? Hola Neil, un saludo para ti, para Juan, para toda la audiencia que ya está conectada con este programa, que es importante por las reflexiones que va a tener, que sobre todo nos van a ubicar, ¿no?, en ese camino de búsqueda que cada uno de nosotros vamos llevando. Y sobre todo que podría romper varios paradigmas que se tienen cuando uno sale o cree salir de un impulso o de un lugar donde antes estaba para emprender una búsqueda. Así que sean todos bienvenidos. Hola Juan Manuel, bienvenido. Hola Neil, Salim, también a cada uno de ustedes por estar ahí en sintonía, muchas gracias. Y bueno, vamos a estar aquí compartiendo con ustedes este tema, como ya lo dijeron nuestros compañeros, un tema muy reflexivo. No lo tomen nada personal, sino porque nosotros también hemos pasado por todo ese camino, ¿no?, de las creencias y del fanatismo. Y bueno, de todo ese proceso se aprende en este mundo investigativo, así que sean bienvenidos todos. Así es. Bueno, el programa de hoy resulta de una conversación que tuvimos nosotros acá antes de iniciar, pues cada viernes los programas, sobre nuestras experiencias en este proceso de investigación, todo el tiempo en el que hemos estado, pero sobre todo lo que hemos visto de nosotros mismos que ha venido cambiando. O sea, nosotros en este proceso de búsqueda no somos los mismos de hace 11 años que empezamos el tema del programa, sí, y bueno, y más atrás, en el tiempo en que comenzó toda esta investigación. Hemos ido observando cómo hemos venido evolucionando y transformándonos en ese sentido de la búsqueda. Pero también reflexionamos de acuerdo a la interacción que tenemos con ustedes, buscadores también, y a veces nos vemos reflejados en ustedes en esas etapas que hemos tenido o en la etapa que estamos viviendo. Y descubrimos que hay varios tópicos a analizar en el proceso exacto del fanatismo y la creencia, que aunque uno no lo crea, puede estar viviéndolo aún, llamándose incluso buscador. Sí, porque se presume en esos dos términos, se presume que solamente se vive en la religión. Y bueno, como lo decía Neil, nosotros antes de empezar un programa empezábamos a analizar un poco más a profundidad todo ese tema y nos dimos cuenta que también nos compete en todo este tema del ámbito investigativo, sobre todo por lo que vemos en los comentarios después de los programas que nosotros hacemos, y también cuando tenemos la oportunidad de escribirnos con ustedes, también pues nos damos cuenta de ciertos tintes, ¿no?, que también primeramente nosotros vivimos en toda esta etapa de la búsqueda. Correcto, Juan Manuel. Ya son, vamos a saludar, primero vamos a hacer aquí un cambio para tener la señal en vivo de todos los oyentes. Vamos a saludar a los oyentes que están conectados ya a esta hora para darles la bienvenida. Está por acá Mariposa, nos dice: buenas noches queridos investigadores, no soy fanático pero sí adicta a sus programas, gracias, un abrazo. Daniel Álvarez, un tema que nos toca a todos, muy interesante. Rosa Aleman dice: saludos desde Honduras. Luis Valle, me encanta tu programa, es muy cierto y verdadero, los quiero mucho. Mónica Virbiesca, hola chicos, saludos desde México. Está María Cristina o Cristina María Jaraba desde Santa Marta, acá en Colombia. Katy Alume nos saluda desde Ecuador. Está también Marcela Andrade desde Argentina. Lili Montes nos saluda también, ella está en México. Paula dice: saludos Neil, Juan, Salín y a quienes hacen posible escucharlos. Rubí González, Clara Inés Huertas nos saluda, nos envía muchos saludos. Por acá también está Francisco Castro Martínez, dice presente. Está Nora también. Y Dariet García, Fidel Buscador, Marco Caballero, Silvana Condesa y también está Ale Correa. Un saludo
y un fuerte abrazo para todos los que ya están ahí apoyando y participando en el chat. Así es. Vamos a plantear la manera en que vamos a desarrollar precisamente el programa, ¿no? Yo diría que podríamos definir Las los dos definiciones, términos, las creencia definiciones. y fanatismo. Entonces vamos a empezar, como vamos a hablar de fanatismo y creencia dentro del ámbito de la búsqueda, bueno, vamos a definir esos dos aspectos primero. Por acá tengo la definición de creencia. La creencia son estados de la mente en los que uno supone que algo es verdadero o probable. Se expresan lingüísticamente mediante afirmaciones. Hay desacuerdos sobre cuáles son las características esenciales de las creencias. Los representacionalistas identifican creencias con actitudes proposicionales hacia representaciones, mientras que los funcionalistas ven su papel causal como esencial y los interpretacionistas se centran en la dependencia de la interpretación de otra persona. El concepto de creencia se aplica a diferentes tipos de actitudes mentales. Se pueden clasificarse utilizando algunas distinciones básicas. Las creencias ocurrentes son conscientes o causalmente activas de alguna u otra manera, mientras que las creencias disposicionales están actualmente inactivas. Las creencias plenas implican la aceptación sin reservas de que algo es cierto, mientras que las creencias parciales incluyen un grado de certeza con respecto a la probabilidad en su significado principal. Creencia se considera como una creencia de que, es decir, como una actitud mental hacia una proposición o un estado de cosas. Esto contrasta con el uso como creencia, que a menudo se refiere a la confianza en una persona o una actitud hacia la existencia de algo. Este sentido desempeña un papel central en la creencia religiosa con respecto a la creencia de Dios. Hay varias teorías sobre cómo el contenido de una creencia depende del contenido de otras creencias mantenidas por la misma persona. Los atomistas niegan tales relaciones de dependencia, los molecularistas las restringen a creencias estrechamente relacionadas, mientras que los holistas sostienen que pueden existir entre creencias cualesquiera. Bueno, aquí la definición me llama la atención, que cataloga la creencia en distintas formas, ¿no? Pero básicamente hay dos principales, que una es una creencia total en algún evento, conocimiento o cualquier situación donde la persona, sin tener ningún tipo de sustento, argumento o pruebas, simplemente deposita toda su confianza en esa situación. Lo que podríamos definir también como la fe ciega. La fe ciega, sí. Y hay otra creencia que es parcial, que tiene ciertas certezas, pero el vacío de las otras cosas que no tiene certeza lo llena con creencia. Con fe, podríamos llamarle. Claro. Entonces hay una total y una parcial. O sea que, de acuerdo a esa definición, nosotros podríamos plantear aquí en el programa de que hay niveles de creencia. Hay niveles de creencia, claro. Okay. Y eso tiene que ver mucho, diría yo, aportando sobre todo con la información que hemos compartido en el canal, de acuerdo a los impulsos espirituales. Me llamó la atención algo que decía la definición al principio, ¿no? Que la creencia es un estado mental. Y de allí parte lo que tú bien estás introduciendo, Neil, y es la parte de los impulsos espirituales, porque sabemos que el pensamiento, que la mente hace parte de todo este mecanismo para crear memoria y evidentemente crear espíritus de esa manera. Entonces, partir de que es un estado mental y que también tiene que ver con la interpretación que la persona le da al entorno o que también le da la información. Claro. Depende de su cultura, depende su estado mental, por decirlo. No, y la emoción también. Aquí la definición decía que hay creencias que están ligadas mucho a la emoción. Por ejemplo, cuando una persona tiene una experiencia emocional en una congregación religiosa y dice sentir la presencia de Dios porque de pronto lloró, se emocionó mucho, entonces deposita su creencia en esa emoción que sintió. En base a esa emoción. O en base a esa emoción que sintió. Para decir que esa corriente donde está, pues es real porque él lo sintió. Lo movió, claro. Bueno, vamos a recordar un poco este impulso que hemos definido aquí en otros programas, que hemos denominado creencias en fuerzas superiores, ¿sí? Que es el impulso en que está el mayor número de seres humanos en este momento, a nivel de espíritu. Este impulso se caracteriza por las supersticiones, el miedo al demonio
una fuerte influencia de las iglesias, de los diferentes tipos de iglesias, con ellas los dogmas, por supuesto la veneración de Dios, la adoración de Dios, también asociado a esto la religión del miedo, así que si no te comportas como Dios espera, puede haber un castigo, ¿verdad? También la creencia en infiernos, que sería el lugar menos apropiado donde queremos estar de acuerdo a esas creencias, purgatorios, los castigos infames, los cielos y los juicios. Como les decía, la mayor de las personas está sumergida en algún tipo de creencia. Ahora, estas creencias, como lo dijo Salina ahora en la definición, no solamente se debe pensar que se vive dentro de la religión, ¿verdad? Incluso podemos ver que creencias hay dentro de la ciencia. También. Sí, hay algunos descubrimientos, pero otras cosas simplemente pues se cree que es así. Se teoriza. Se teoriza. Y ya cuando se teoriza hay algo de creencia. Claro, entonces ya es otro nivel de creencia, pero aún creencia. Pero es creencia, claro. En este caso el segundo nivel que Salim decía, una creencia parcial, porque no es total. Entonces, claro, es como lo del el Big Bang, por ejemplo. Ellos tienen unos datos que lo llevan hasta un punto de comprensión de lo que pudo haber sucedido, pero hay un punto donde ya empiezan a teorizar lo que creen ellos que pudo haber sucedido. Entonces cuando hay una dices creencia creen, parcial. hay creencia. Hay creencia, claro. Cuando tú dices yo creo, creencia, a un nivel distinto que el que puede decir yo creo en el Espíritu Santo. O sea, Claro. ya es otro nivel. Bien, entonces vamos a también a recordar estas definiciones que en algún momento compartimos con ustedes para darle paso a lo que es el fanatismo. Primero, en otra definición, la creencia es el manejo inconsciente basado en la falta de conocimiento. Y esto se aplica en cualquier nivel, en cualquier área. eso es clave, falta de conocimiento. Cuando no tienes conocimiento verdadero, pues recurres a la creencia. Entonces, cuando no hay un conocimiento exacto, uno necesariamente dice yo creo en, o yo creo que de pronto, ¿sí? Ahí lo que se está reflejando es que falta información, falta conocimiento. O sea, vivimos o estamos en un estado de ignorancia. Ahora, este término de ignorancia o el estado de ignorancia no es algo que debamos asumir como algo malo. La ignorancia simplemente es falta de conocimiento. Ahora, cuando nos faltan todos los conocimientos, y ahí sí debemos preocuparnos. Claro. Siempre ignoramos algo, siempre. La cual da origen a las religiones que se esparcen en el dogma que no deja pensar. O sea, uno de los fundamentos para que haya fe en la religión es que no hay un conocimiento profundo o verdadero de lo que en dicha religión se maneja. Así que ese vacío pues permite que aparezca lo siguiente, el misticismo. El misticismo es la respuesta a la incapacidad de entender estos dioses o lo que nosotros consideramos Dios o lo divino, pues no existen en aquellas mentes conceptos definidos, o sea, conocimientos. O sea, la falta de conocimiento se le asocia a la creencia y se le pega a lo más divino el misticismo. Entonces, somos místicos. La creencia de falta de información lleva al misticismo. Ojo con las definiciones porque nos va a permitir entender si estamos o no todavía como buscadores en esos impulsos. Por ejemplo, el tema del misticismo, ¿cómo funciona? Yo creo en Dios, tengo la creencia de que existe un Dios. El misticismo entra a jugar cuando yo, basado en esa creencia, me coloco un crucifijo o hago un rezo antes de salir de casa, y con ese rezo o ese camándula, crucifijo que me coloqué, pienso que no me va a pasar nada malo. Sí, ese es misticismo que da nacimiento a lo siguiente. Se Exacto. convierte en un dogma. Un dogma. Así es. Sí, ya es dogma cuando ya se hace parte de tu vida diaria. Sí. Entonces, eres, además de místico, o ser parte del misticismo, eres dogmático. Dogmático. Y ambas cosas son producto de la falta de conocimiento pleno, verdadero. Alguna vez, no recuerdo si fue en un programa o en una conferencia, no sé, dije algo que las personas, hay un gran cúmulo de personas que son fanáticas, místicas, y también tienen algo que combina las dos cosas, ¿no? Y es el facilismo. El facilismo es dame la información, pásame el versículo, dame, o sea... Si ya investigaste, pásamelo. Exacto, si ya investigas, o sea, es como que dame todo lo que tú tienes,
no es algo como que, bueno, aquí hay un tema, yo lo voy a investigar. No, el facilismo es, bueno, Salim, pásame la información que tú tienes respecto a los wigmakers. Claro, al principio no es malo porque hay que No. compartir, pero cuando Pero todo va- el proceso de búsqueda pero se va- basa en eso, Ahí sí es mal. Sí, porque generalmente van esas tres de la mano: fanatismo, misticismo y facilismo. ¿Ya? Eso era lo que reflexionaba yo en aquella época. bien, y después de la superstición, no, aparece la superstición, ya después del misticismo. ¿Y qué es la superstición? Es una creencia fantástica, es algo bastante místico además, es el reflejo de la falta de conocimiento. Fíjese que se repite lo mismo, la falta de conocimiento, que nos lleva a la incertidumbre y esta vez al miedo, a la hipótesis de Dios y diablo. Entonces aparece otra tara, que es lo que ya le explicaba, ¿no? El dogma y la veneración, que es la respuesta fácil para tapar que estoy desinformado. Me vuelvo dogmático, veneración, soy supersticioso, místico, y todo se fundamentó en la creencia. Y la creencia Está basada es la en la respuesta ignorancia. en la ignorancia. Claro. ¿Ok? Entonces, de acuerdo al nivel de ignorancia, también habrán niveles de Creencia, misticismo, superstición y Ok. dogma. Ahora, todo esto acumulado, si yo todo esto lo meto en una bolsa y lo bato, va a resultar algo que se llama el fanatismo. O sea, el fanatismo es la suma de todo eso. Y vamos a definirlo acá. Acá tengo una definición. Vamos a poner acá. Y aquí encontré que el fanatismo es el apasionamiento o actividad que se manifiesta con pasión exagerada. O sea, que cuando eres dogmático al extremo, cuando eres místico al extremo, claro. entonces ya entra el fanatismo. Es algo desmedido. O sea, cuando hablamos de desmedido se pierde el equilibrio. Claro. Irracional y tenaz. Y fíjese, el fanatismo funciona dentro de una religión, que es lo que se nos viene a la idea siempre, a una idea, a una teoría, a una cultura, a un estilo de vida, a una persona incluso. Soy fanático de tal futbolista, de tal Claro. cantante, celebridad o sistema. Entre más aspectos que podrían desencadenar un fanatismo, el fanático es una persona que defiende con tenacidad desmedida sus creencias y opiniones. Ojo con eso. Repito, el fanático es una persona que defiende con tenacidad desmedida, es una cosa exagerada, sus creencias y opiniones. También es aquel que se entusiasma o preocupa ciegamente por algo o alguien. Claro. ¿No? Entonces, por ejemplo, en el equipo de fútbol, que está preocupado porque lo eliminaron y entonces está deprimido por eso. Entonces tiene una preocupación ciega por algo o alguien. Entonces ahí está el fanatismo. Entonces, aquí vemos que el fanatismo es algo desmedido cuando se defiende con tenacidad algo en lo que creo. Frente a la creencia, algo en lo que creo. Mis creencias, también en mis opiniones. Entonces, mire cómo todo está entrelazado. Bien. Entonces, si nosotros nos vamos al impulso que hablamos ahorita, el impulso de la creencia, evidentemente allí surge el fanatismo porque se defiende de manera desmedida, por ejemplo, la figura del Papa, o la figura del pastor, o la figura o lo que representa la Biblia, ¿no? Por ejemplo, Sí. también es aquel que se entusiasma o preocupa ciegamente por algo, el documento bíblico, es la palabra de Dios. Y cuando lo defiende a capa y espada, sin lograr comprender, si investiga los orígenes del documento, entonces está en pleno fanatismo. Claro, porque está partiendo de que ignora ese origen del documento, por lo tanto cree en él, entra el misticismo, el dogmatismo, la superstición, esa de poner la Biblia debajo de la almohada para dormir protegido. O que con el esté Espíritu Santo. abierta, o que esté Que abierta, está abierta en la un mitad de salmo. en la mitad de la sala, en un salmo. Eso. Salmo 13. creo Y que ya entra el fanatismo, que es defender esa creencia a capa y espada. Es como, nuestras abuelas, que con todo el respeto y todo el cariño, uno no podía tocar la Biblia porque eso era meterse, mejor dicho, Problema. en problemas. O el santo que estaba en la mitad de la sala. Claro. Entonces el fanático es aquel que cuando cree en algo o defiende algo, no hay palabra alguna razón alguna, que claro. pueda cuestionarle aquello porque lo va a defender de manera desmedida.
Sí, aquí complementando un poco la definición, dice que un fanático también es aquel que se entusiasma o se preocupa ciegamente por algo, que el fanatismo supone una adhesión incondicional a una causa, y la mencionada ceguera que produce el apasionamiento lleva a que el fanático se comporte en ocasiones de una manera violenta. Incluso puede ser, los violentos son los que llaman los fanáticos fundamentalistas. Así es. Y ahí aparece la violencia como un ya componente es para más defender. que el fanatismo, ya Y es el fundamentalismo. Claro, porque es que cuando el fanatismo se da con lo que dice la definición de una manera ciega, no hay razón que la persona pueda percibir, y tampoco hay una información tal en la persona que pueda rebatir la información que se le está confrontando con argumento, sino que aparece la rabia y aparece la violencia para tapar precisamente ese vacío de falta de conocimiento, y por su fanatismo y apasionamiento termina en violencia. Bueno, ¿y cómo surge eso? Recordemos que en el 325 ocurrió algo muy importante para nosotros los occidentales, que fue la creación, la constitución ya de una religión aceptada oficialmente por el imperio en aquella época, que fue la religión católica, basada en el cristianismo, y la adhesión sincrética de diferentes creencias, cultos que rondaban en el imperio romano. Pero ahí nació algo muy importante, que es el credo. ¿Se acuerdan del credo? Sí. Alguna vez se reza, ¿no? Claro, creo en Dios, Creo en Dios Todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra. Eso lo traigo porque una de las cosas que implantan las religiones es la creencia. Es decir, le enseñan a sus seguidores a creer, creo. O sea, esa creencia tiene que ser ciega, simplemente por la confianza que debes depositar en la institución, ya que las personas que están ahí son hombres de Dios. Sí. Entonces, al depositar todo esto, tu fe es ciega, no tienes mucho conocimiento para sustentar tu fe, solamente pues que te lo dijeron. Hay que creer y hay que creer. Ahora, todo lo que estamos hablando es importante porque hasta el momento estamos hablando del impulso más amplio, no como buscadores, sino como creyentes. Ahora, también hay que aclarar algo, ¿no? Cuando alguien entra a una iglesia, está buscando, pero está buscando de Dios. Es decir, está buscando cosas que en principio parecerían básicas en la búsqueda. Voy a buscar de Dios, voy a buscar estar bien con Dios, voy a buscar la prosperidad a través de la relación con Dios, cualquier cosa. Está buscando. La salud, claro, todo. Está buscando. Ahora, después de analizar todo esto, varios que estaban en ese impulso de la iglesia, del dogma y todo esto, ya no encuentran respuestas suficientes a sus inquietudes. Entonces ya aparece otro impulso. Y sigue la búsqueda. Pero ya no la búsqueda dentro de las religiones, como lo planteaba ahora, sino que dentro de otras teorías, dentro de otros conocimientos, dentro de otras filosofías, dentro de otras ciencias también, porque puede aparecer eso también. Pero no hay que olvidar que salimos del impulso en que esos conocimientos creíamos, y comenzamos a ver otros conocimientos, pero también depositamos en ellos creencia. Igual, cuando estábamos en las religiones, por poner el ejemplo, veíamos, digamos, con alguna lógica o sentido la prédica del pastor o la prédica del cura, y nos parecía bien. Ahora, dentro de las nuevas filosofías, teorías que comenzamos a adquirir en la búsqueda, igualmente comenzamos a sentirlas lógicas, contundentes, sustentables. Pero al principio dejamos de creer en una cosa para pasar a creer en otra, un poco más en nuestra manera de ver lo nuevo que entramos, más nueva, más sofisticada, más profunda, menos más religiosa, más argumentada, pero al final creencia. Sí, porque la creencia, recuerden lo que definíamos, ¿no? Parte de un nivel de ignorancia. Entonces, puede que usted ignore menos, pero habrá creencia. Y la creencia no es mala, no estamos definiendo la creencia en su base más pura, es un impulso natural. Creer es un impulso natural del ser humano
que lo mantendrá impulsado a buscar. El problema es cuando aparecen ciertas organizaciones que lo que buscan no es que usted avance, sino que se mantenga pegado a ese impulso. Y Neil lo definía muy bien. Hay muchos que logran, por avance, salir de ese impulso que es gobernado principalmente por el poder religioso. Pero salen de ahí y empiezan a buscar otros conocimientos más elevados, distintos en argumentación, y claro, tienen más respuestas, pero también ese impulso que es natural, el de la investigación, la búsqueda, está gobernado por ciertas corrientes en el mundo, algunas filosóficas, algunas místicas, que intentan no que usted siga avanzando, sino que si salió del impulso donde lo mantenía la religión, entonces ahora usted se quede en un poco más avanzado, pero no le permiten avanzar y salir de ahí. Y ese es, yo diría que uno de los más peligrosos. Mira, y pasa algo también, y aquí lo definíamos, que nos puede ayudar para entender cuando pasamos de una cosa a la otra. Aquí recuerden que hablamos de los 6 aspectos básicos de toda religión, y uno de los principales es la creencia, de lo que estamos hablando. Pero hay otro aspecto, y es la creencia en un dios o varios dioses. La creencia y la valoración de un documento sagrado, de un libro sagrado, es decir, que consideramos como verdadero. El tercer aspecto es que hay un conjunto de líderes sacerdotales, pastorales, a quienes se les debe respeto porque son hombres elegidos. Sí, el otro aspecto es la forma de vida. Se adquieren formas de vida inmediatamente. Claro. Por ejemplo, en la iglesia, algunas iglesias, pues que no puede usarlo falda larga, falda corta. Los domingos a la misa. Los domingos a la misa. Una forma de vida. Y la otra es la congregación, el espacio donde se congrega. El templo. Okay. Eso es importante tenerlo en cuenta porque cuando pasamos de una cosa a la otra, podemos estar replicando el mismo modelo. Por ejemplo, pues ya voy a dejar atrás, no le voy a prestar tanta atención a los libros, pero sí voy a tener otros libros. Y comienzo a creer que lo que está en esos libros sí es la verdad. Es más, me alejo un poco de la Biblia, porque bueno, eso es de religiosos, ahora entro mejor a estudiar un apócrifo, o a estudiar un libro de algún gurú, o cualquier cosa. Claro. Pero también, fíjense que ocurre lo siguiente, adquirimos formas de vida. Entonces ya nos vestimos de otra manera. Hablamos de otra manera. Comenzamos a tener unas prácticas de vida características a la onda en que nos metimos. ¿Sí? Generalmente en esos grupos en los que estamos, que ya no son religiosos, también hay lugares de congregación, de reunión, de conferencias, de charlas. Ya no decimos que Dios te bendiga, sino decimos ahora namaste, por ejemplo. ¿Es namaste o namaste? No me acuerdo bien, pero namaste, eso. Namaste. Sí, eso hace parte de las prácticas de vida que uno adquiere distintas a la congregación. Y sigue existiendo la creencia a un Dios. Claro. Que cuando ustedes hablan de todo ese proceso, me hace acordar a mí personalmente cuando estábamos en la religión, en el grupo, sí, en el grupo de Carlos Torres y Niño Nuevo, porque evidentemente nosotros o yo me comportaba así. ¿Cómo? Cambié de creer en un Dios supremo a creer en un hombre. Empecé a ver, a reunirme, a estar en ciertos lugares, en fincas, y ya no estaba en iglesias, sino que estaba compartiendo en esos lugares. La forma de actuar, de pensar y de mostrarme a la sociedad cambió también mucho a raíz de toda esa información que ahí recibíamos. O sea, adquiriste unas formas de vida distintas. Exactamente, pero también va ligado a lo que dice aquí Daniel Álvarez, ¿no? Que dice que desde pequeño nos enseñan a creer en algo y lo sostienen como una verdad absoluta. Y en definitiva es así. Y yo no digo que desde pequeño, yo digo que desde mucho tiempo atrás a nosotros nos obligan a creer. Todo el proceso de la Santa Inquisición, de la Guerra Santa, nos obliga a creer en algo o en alguien. Y ya nosotros como humanidad traemos esas memorias. Lo que es importante saber aquí es lo que Salim reflexionaba. No todas las creencias son malas, porque ahí nosotros también debemos hacer una diferencia muy puntual. Creer ciegamente es lo malo. Creer fanáticamente es lo malo. O sea, defender de manera desmedida lo que se cree. Exactamente, sin argumentos.
Ok. Ahora sí. Ahora sí. Hola, hola, ¿nos escuchan? Bueno, aquí un salto en el fluido eléctrico y bueno, quedamos como en el aire un poco, pero retomando lo que veníamos hablando, estaba compartiendo mi experiencia personal en el grupo de Carlos Torres y Niño Nuevo y decía que por falta de argumentos teníamos o tenía cierto comportamiento pues, hacia las otras personas por la información que allí yo recibía, ¿no? Y que había cambiado, pues ya no ya no era el templo, pero sí era la finca, las conferencias, las reuniones y también Sí, los salones de conferencia. exacto, y también en unos días específicos como cualquier otra congregación. Entonces, ahí Incluso más intenso. totalmente, y ahí reflexionaba era que yo no me encontraba de frente con la información. Siempre había un intermediario entre mi persona y la información. Y eso fue lo que prácticamente me llevó a un estancamiento. Y ya una vez salimos o salí yo de ese grupo, me topé de frente con la información y empecé a ver las cosas de una manera completamente diferente. ¿Por qué? Porque ya está la información y el buscador ya se encuentran de frente. Y tenemos todas las capacidades, todos los seres humanos, tenemos todas las capacidades para interpretar cualquier tipo de información. Y eso es lo que el buscador necesita, encontrarse directamente con la información. Por ejemplo, un hecho fantástico. Voy a poner un ejemplo típico de lo que como buscadores todavía tenemos en el impulso de la creencia y el fanatismo. Seguro fue la fuerza oscura que apagó el computador. Ah, sí, sí. Seguramente. ¿Y por qué entra dentro de eso ahí? ¿Por qué no pudo haber sido una elevación de voltaje? ¿Por qué no pudo haber sido un cable mal puesto, mal enchufado? Porque aquí pisamos algo de la conexión. Algo, sino que inmediatamente pensamos en algo fantástico, místico. Ahí es donde está el ejemplo. Entonces, dentro del ámbito nuestro, en un hecho como el de hoy, debemos ser objetivos. Objetividad. Falta información. ¿Qué pasó? No sabemos, ¿verdad? Sí. Entonces, al no saber qué pasó, por ejemplo, si usted está ya conectado, ¿qué les habrá pasado a los muchachos? Tendrán que esperar a que nosotros dijimos, no, hubo una subida de voltaje, el regulador se disparó y se fue todo. Pero si no espero esa respuesta, ¿qué hago? En la desinformación, en la ignorancia del hecho. Estoy poniendo un ejemplo nada más. Claro, llenar ese vacío con algo. Con algo. Porque y entonces aparece el misticismo. Acuérdate que la definición decía que tapo la desinformación con algo, con un hecho fantástico. Eso fue George Soros que envió. Eso fue George Soros que envió tal. Esos fueron los señores del YouTube que, como estaban diciendo cosas, estoy tapando una desinformación con algo que no puedo comprobar. Simplemente estoy creyendo. Estuvo bueno el ejercicio. Sí. Cayó como anillo al dedo, ¿no? Sí. Bueno, pero entonces tú estabas planteando algo interesante. Porque tú no estabas en religión, entramos, porque los tres estuvimos ahí. Dejamos de tener fuentes de información como la Biblia y otras cosas para dedicarnos solo a los textos que este señor escribió. Entonces ahí era el libro sagrado, estos eran los libros sagrados, había que creer en las jerarquías de la organización, porque eran hombres venidos de las estrellas, con designios supremos y todo el cuento. Teníamos lugares de reunión, fechas de reunión, comportamientos, una religión más. Total. Pero nosotros creíamos que habíamos dejado la religión. Sí. Porque, bueno, ya no era el cura, ya no era la Biblia, ya no era el domingo de Cuaresma, de todo ese cuento. De todo eso. Pero en la práctica es lo mismo. Ahora, si usted hace comparación, si le pregunta a un religioso que está en su religión, por lo que ahí está, dice, estoy en la verdad absoluta. Sí. Pero si yo te pregunto en su momento, cuando estabas allá, ¿qué decías? Claro, estoy en la verdad absoluta. Totalmente. Entonces, ¿qué diferencia? En la si hoy creencia. Cualquiera de nosotros nos preguntaran ahora mismo, de pronto seguidor de Descubriendo, algunos tendrán la creencia de que aquí se difunde la verdad absoluta. Claro, eso sucede. Como no solamente en este canal, en cualquier canal de investigación que usted esté siguiendo, usted tiene una creencia y una fe en la persona que imparte la información.
en principio no es malo, porque partimos de la base de que la creencia no es mala. Como nosotros tenemos una parte de creencia de que cada viernes vamos a hacer el programa. Nosotros confiamos en que así va a ser. Sí, Y creemos que así va a ser. Y en la vida diaria la creencia conduce cierta parte de nuestras vidas. Eso no es malo. El punto está en lo que hemos hablado, que son los niveles de creencia donde la ignorancia toma protagonismo, y entonces ahí es donde ya se cometen creencias locas y en algunos casos algunas locuras. Pero tú leías, Juan, en el chat, cuando se nos fue Sí. el fluido eléctrico, un mensaje sobre el libro secreto de Juan. ¿Lo tienes por ahí? ¿Lo recuerdas? Sí, Vamos a lo ponerlo. recuerdo porque lo estoy buscando, pero no lo encuentro, ¿no? Creo que era Daniel Álvarez el que nos compartía la información. Nos decía, con todo respeto, ¿ustedes por qué creen en el libro secreto de Juan? ¿Por qué creen en el contacto de Enrique Castillo Rincón? Mientras se conectaba el fluido eléctrico estábamos analizando respondiendo fuera del aire. eso. Sí, No es que no supiéramos que estábamos fuera, sabíamos que estábamos esperando que llegara, se restableciera todo, pero estábamos respondiendo entre nosotros esa pregunta. Que esa pregunta, Pedro, Daniel, Daniel, que nos las hacen muchísimo. muchísimo. Entonces yo tenía una respuesta que los muchachos decían, y al final es verdad. Nosotros creemos en el libro secreto de Juan. Creemos. Claro. Ahora, esa creencia en el libro secreto de Juan, de alguna manera está basada o sustentada en estudios que hemos hecho De otros libros. libros. Claro. Pero sigue siendo aún Claro, creencia. siempre hay un porcentaje de creencia. Siempre hay un porcentaje de creencia. Creemos que el libro, escuche bien el término, creemos que el libro secreto de Juan tiene un grado de conocimiento valioso. Creemos. Ahora, hay un planteamiento que hacemos siempre aquí, que usted como seguidor del programa no debe pasar por alto. Aquí siempre le decimos, lo que nosotros aquí compartimos no es necesariamente la verdad. Y ahí nos estamos cuidando del fanatismo. Total. Porque el fanatismo, o promoverlo, porque el fanatismo es cuando defendemos de manera desmedida Total. en lo que creemos. Entonces, si usted me dice, no, yo no creo en el libro secreto de Juan, tiene todo su derecho. Y usted puede seguir viendo el programa y nosotros podemos seguir compartiendo con usted. Cuando hay un planteamiento de fanatismo, cuando usted dice que no cree en el libro secreto de Juan y aquí nosotros nos ofendemos y le vamos a caer a usted a piña porque no cree en el libro secreto de Juan. No, usted está en el derecho igual, no cree en él, pero nosotros, a partir de la lectura de él, la lectura de la Biblia, la lectura de otros apócrifos, de otros documentos, toda esa lectura nos da a nosotros una base para creer en un nivel O sea, una más creencia sustentada, claro, más sustentada, que el libro tiene información valiosa. Tiene información valiosa. El contacto de Enrique Castillo, les decía a los muchachos, la única manera en que usted deje de decir que sí cree en Enrique Castillo, que fue contactado, es que usted haya estado al lado de él, se haya lo montado en la nave con él. Se haya Claro. montado con Entonces ya usted no cree que Enrique Castillo lo Una montaron. certeza. Usted sabe que lo montaron. Entonces Una nosotros aquí creemos que Enrique Castillo fue montado. Ahora, ¿por qué creemos? Hombre, porque el mensaje que expresa va acorde a otros mensajes. Porque tiene una base importante, lógica en la lectura, ¿verdad? Lo leemos directamente, porque la otra es que hay quienes no lo leen. No, y también pasó cuando estábamos en el grupo. Bueno, pasó cuando estaba yo en el grupo, lo voy a decir a nivel personal. Leyendo el libro, cuando yo estaba dentro de la organización, interpretaba unas cosas completamente diferentes a las que tuve la oportunidad de interpretar ahora cuando me lo leí por fuera de la organización. Por eso es importante, puede ser el mismo libro, pero como tú estás de frente a una situación de creencia absoluta, la información no la vas a asimilar tal cual como es, Claro. sino que siempre va a estar manchada, por va a haber decirlo así. niveles de Ah, creencia. y de- voy a de- ser de más fanatismo. directo porque yo hice una reflexión de eso. Yo hice una reflexión una vez aquí en el noticiero, hacemos las reflexiones diarias, y yo hacía una reflexión sobre la lógica de la lógica, Muy bien, claro. en la que nos dimos cuenta que el documento que manejamos en esta agrupación Sí. tenía unas alteraciones distintas
a lo que originalmente fue. Unas añadiduras y unos cambios. Y unos cambios Exacto. de palabras. Pero al final de la reflexión, antes de yo señalar al que Claro. hizo la manipulación, decía que eso sucede porque yo no fui a la fuente original. O sea, yo busco mi grado de responsabilidad. Hombre, yo no fui directamente allá, sino que yo me fijé en lo que otro dijo. Claro. Entonces creí Creo, claro. en el otro. Claro. Entonces ahí hay en mí creencia. Creencia. Como buscador, fíjate, porque si soy buscador... Y ahí se supone que no era una religión. Exacto, entonces todavía sigo creyendo en el que hizo la lectura, la tarea o la interpretación. Por eso acá les decimos, por eso intentamos de alguna manera decirles, no solamente quédense con lo que les decimos, Complemento. sino que complementenlo. Si estamos hablando de la lógica, vaya a la lógica. Claro. La otra es, hay un planteamiento que también decíamos nosotros, y es que decimos ser buscadores, pero realmente no estamos buscando. Le voy a explicar por qué. Porque ahora con el facilismo que hay, tú lo Sí. planteabas ahorita, nosotros lo que hacemos es buscar videos en YouTube de alguien que se investigó. Sí. Y entonces alguien que se investigó, yo tomo la información y digo que investigué. Yo no investigué, yo vi a uno que investigó. Entonces, cuando usted está buscando y está viendo son videos de YouTube y usted dice, yo soy buscador, a mí me da pena decirle, usted no es buscador. Por favor, claro. Usted está viendo a los que buscan. Hay un intermediario. ¿Cuándo es buscador? Claro. ¿Cuándo es buscador? Usted ve el video, claro, usted tiene que ver los videos, ¿verdad? Sí. Sí. Pero cuando terminó de ver el video, usted dice, este tipo habló de tal vaina. Voy a la fuente. Odio la fuente, ¿sabes? Ah, él sacó esto de aquí. Ahí sí estoy buscando. Y leo el documento que el tipo hizo. Leo la definición, leo puedo aquí. ampliar también. Y bueno, entonces, nosotros acá, ese es el ejercicio que hacemos. Nosotros vemos videos. Yo no veo muchos porque me satura tanta información. Veo videos, veo investigaciones, tal. Veo la visión o interpretación de otros. La veo, ran. Pero luego, ¿qué hacemos? Yo se los paso a ustedes, ¿verdad? Les paso la información y ustedes Sí. comienzan a mirarlo, a investigarlo, a profundizar y dicen, no, eso no tiene mucho valor o sí tiene valor. Entonces, hacemos el otro trabajo. No, nos ha pasado cosas muy buenas también con este ejercicio, y también hemos caído en cuenta de que muchas veces en ese momento la prepotencia gobernaba nuestras ego, razones. claro. El ego y la prepotencia. Por ejemplo, nuestro compañero William Matamoros de Despierta Este es el Tiempo, conversando con él, nos dijo algo sobre los caballos de Apocalipsis. Los 4 jinetes Los de cuatro Apocalipsis. jinetes. Esa es clásica. Claro. Y nosotros, Presten mucha atención a ese relato. Neil nos los comentó y William también nos los comentó a nosotros. Bueno, a mí también me lo comentó. Cuando yo se lo comento a Neil me dijo, sí, ya yo hablé con William, pero eso ya está claro en el Apocalipsis. Créannos que Claro, nosotros... pero te faltó decir algo. Él nos plantea una interpretación distinta a la claro, que teníamos, nosotros claro, teníamos de los 4 de jinetes. los 4 jinetes. Y él nos hace esa salvedad. Pero nosotros, como ya asumíamos que habíamos leído muchas veces ese pasaje bíblico, decíamos como que, hombre, William está aquí echando carreta, ¿no? Pero cuando empezamos a comparar o cuando empezamos a prestarle atención a la información que verdaderamente él nos estaba dando, yo me acuerdo que yo le dije, Neil, Tiene sentido. ven acá. Mira, aquí está la información y mira que la diferencia es clara. Hicimos un programa del tema. De una. Pero ahí pasamos por varias etapas, ¿no? Decir como que, hombre, este William, ¿qué nos va a decir a Claro, nosotros? por el ego de pensar ego. de que nosotros ya ahí la teníamos El ego. clara. Y ya después como que, ay, tiene razón. Y después nosotros directamente nos fuimos al libro. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que la información que William nos estaba aportando era completamente Correcto. Claro, Así y también ocurre algo ahí, ¿no? Porque puede pasar de que, bueno, teníamos nosotros una idea, una certeza, una interpretación, creíamos en esa interpretación. Entonces alguien dirá, pero ustedes pasaron de creer en la que ustedes tenían para creer en la de William. Se puede Ajá. pensar. Y como lo decíamos, en el fondo siempre habrá un porcentaje. Sin embargo, cuando nosotros escuchamos la de William y decidimos pasarla por ese filtro, nosotros cotejamos esa interpretación con gran parte de profecías. Y ahí es donde nos dimos cuenta que encajaba
Claro. Porque no era porque William lo dijo, entonces como él lo dijo y es amigo y nos cae bien, oh, William, sí, yo creo que es así. Claro, claro. No, hubo una investigación rigurosa y encajó. Entonces ahí Claro. nosotros dijimos, sí, esto tiene sentido. Así es. Y ese ejemplo que trae Juan Manuel es típico para entender que nosotros hemos caído en creencia y en fanatismo. En ese caso el fanatismo aplicaba, tomando tu ejemplo Sí. con William, cuando él nos presentaba la investigación y nosotros decíamos, pero William, estoy defendiendo mi teoría en ese momento de una manera desmedida porque no me tuve el tiempo de, ven acá William, ¿verdad? ¿Cómo es la cosa? Sí, ¿verdad? Vamos a leer. No, sino, hey William, por ahí no es. Claro. Sin siquiera hacer la comparación. El Entonces ejercicio. ahí hay fanatismo, ahí se aplica lo que estudiamos al principio del programa, fanatismo basado en una creencia. Sobre todo que teníamos una interpretación que habíamos heredado, que ni siquiera era Exactamente. propia, que habíamos heredado. Exacto. Y al heredar, pues estábamos dejando de hacer el trabajo propio Estamos- de interpretación. Estamos replicando simplemente una información. Que Correcto. ese ejercicio de reevaluación lo hemos venido haciendo y nos ha funcionado, hemos tenido muchos frutos. Además de que el proceso de fanatismo que tú hablabas ocurre muchísimo dentro del mundo de la búsqueda, al mismo nivel que en el mundo religioso. Yo creo que hasta peor, creo que Salí. hasta Sí, hasta peor porque normalmente el buscador, o sea, el religioso tiene una creencia, una fe que defiende basada en su creencia en Dios. Entonces dice, sí, yo Con la confío porque iglesia o en todo. la Biblia. el buscador lo puede llegar a atacar más el ego. Porque cree leyó que algo, sabe. exacto, cree porque que leyó Cree algo. que sabe. Entonces, Claro. ahí sí es complicado. Y lo vemos en muchas teorías, aquellas corrientes de búsqueda que, por ejemplo, creen en pleiadianos o en el tema de la tierra plana, tierra esférica. Ahí los debates son interminables y el fanatismo es tremendo. Yo veo comentarios, nos comentan aquí o en mi canal. Por ejemplo, en el que hicimos sobre el último que hicimos el viernes pasado, que fue De lo la que NASA. hablamos. El De mayor la engaño NASA, de la NASA. que ahí hablamos lo de la tierra plana, esférica. Yo también hace poco hice un video. Entonces yo veo que hay personas que colocan comentarios. Ustedes están equivocados. La tierra es plana. Y yo digo como que, bueno, pero ¿y cuál es el sustento de No, esa, porque ya de esa esa persona- afirmación? Entonces, ¿qué noto yo? Que la persona que comenta eso cree que tiene la verdad absoluta sobre esa teoría. Y alguien que nos estará escuchando dirá, ¿ustedes creen que la Tierra es esférica? Igual. Aquí es cuando vayamos allá arriba y veamos, sí. Esa es certeza, deja de ser Ya, creencia y sí, certeza. es plana. Mientras tanto aquí nos podemos dar diente que aquí nadie va a tener la verdad no absoluta. vamos a llegar a una conclusión. Claro, siempre hay un nivel de creencia. Pero hay algo que también dijo Salim y es muy importante recalcar. Hay personas que asumen que ya lo saben todo y desde esa postura se enfrentan y pues hacen sus aportes o incluso generan también enfrentamientos por esa situación que es mental, ¿no? Creer que lo saben todo. Claro. Y Salim compartía también algo al principio del programa y es que nosotros todos en algún momento tenemos un grado de ignorancia, siempre. Entonces es mejor para el buscador ser humildes y debemos saber y ser conscientes que no todas no las vamos a saber. Claro. Y otra cosa importante es que lo que hoy yo considero como verdad o creo que es verdad puede cambiar. Mañana Puede cambiar. Entonces, en los momentos en que se presenten los debates, siempre dejar una puerta abierta. Claro. Y esto no lo estamos diciendo porque lo hemos hecho siempre así, no, porque nos hemos equivocado y hemos tenido que abrir esas puertas por lo mismo. Entonces, en este proceso de la búsqueda y con tantas fuentes de información que hoy hay, que eso tiene algo de bueno, pero también tiene algo de peligroso. Claro. Vamos a estar enfrentados a muchas teorías, a muchos argumentos que en algún momento debemos que tocar con mucha prudencia, porque si nos montamos ciegamente podemos caer en fanatismo y creencia. Ahora, hay otra situación que yo veo y es que, por ejemplo, en el planteamiento que hiciste del grupo en el que tuvimos, salimos. No, nosotros no salimos, nos sacaron. Y al sacarnos pudimos haber quedado dolidos y, Sí, claro. y ¿cómo se llama? Llenos de rencor y de odio. Y eso nos impulse a intentar buscar otra información, pero para debatir Eso. la anterior. Ujú. O sea, suelto una creencia
para meterme en otra creencia. Para adquirir Y atacar a la creencia. Y que estaba. atacar la creencia anterior. Entonces, lo primero que tenemos que hacer allí es, yo pienso que el elemento fundamental ahí es la prudencia. Y la prudencia se obtiene en la medida en que la certeza absoluta solamente se adquiere en el tiempo. Es el tiempo el que nos va revelando. Por ejemplo, en el debate interminable, en el programa anterior, alguien hasta nos puso una apuesta de dinero con el tema de la tierra plana. Nos apostó dinero. ¿Ya? Todos vamos a llegar a la verdad algún día. Tranquilamente, y que sin que eso signifique confrontaciones fanáticas. Porque ya hubo de eso en la historia de la humanidad muchos ejemplos. Por ejemplo, en Francia hubo un momento en que hubo una confrontación directa entre católicos a muerte y protestantes. Claro. A muerte en siglos pasados. Y eso que eran de la misma... ¿Franceses? Sí, por eso, pero de la misma religión. Solo sí, que cristianos. Exacto, eran cristianos. Porque los unos consideraban que los otros eran Eso. secta y los otros que eran otra secta. Y entonces esa creencia en una cuestión y en la otra los enfrentó. Aparece el fundamentalismo, la muerte y la destrucción. Total. Nosotros vamos a estar dentro de los niveles de creencia en desacuerdo. Y ese desacuerdo no debe ser el motivo de un enfrentamiento o de un distanciamiento, porque si lo hay, es el reflejo que estamos en fanatismo, incluso con la propia verdad. Total. Además, porque si la verdad es la verdad no pelea con nadie. Usted no tiene que afanarse en tratar de hacerla escuchar. Tú dijiste un factor muy importante y yo creería que es determinante, no solamente en el proceso de cualquier búsqueda, sino también en el proceso de nuestras vidas, y es el factor tiempo. Ese factor a nosotros nos garantiza siempre llegar a un estado no de una verdad absoluta, pero si vamos adquiriendo la información que necesitamos y vamos adquiriendo las certezas de las situaciones. Pero el tiempo es un factor muy determinante en ese aspecto, porque bueno, entenderlo, comprenderlo, esperarlo nos hace prudentes, nos hace que reevaluemos constantemente nuestros puntos de vista, y también nos hace apercibidos a más información que nos puede ayudar a construir pues todo este gran rompecabezas, Claro. que sabemos que no es de una sola vida, ¿no? Sino Bueno. hay muchas. Vamos al chat, vamos a leer mensajes de ustedes que se mantuvieron ahí a pesar del corte que tuvimos de energía. Regresamos sin sonido, pero ahí nos ayudaron a darnos cuenta. Raúl Hernández dice: saludos desde México. ¿Podrían hacer un video o programa sobre el método investigativo que ustedes usan? ¿Cómo buscan sus fuentes? ¿Cómo inician o hacen un ejercicio en vivo? ¿Sí? Nosotros hacemos un ritual. Nos agarramos de las manos. Nos encomendamos al Espíritu Santo. Tenemos una hora exacta de llegada, porque la luna nos debe... Nos debe dar en el séptimo chakra. Séptimo, sí. Y ahí llega la sabiduría. Mentira. No, aquí los temas los proponemos los tres. Cada uno de nosotros tiene la costumbre de leer. Nosotros leemos habitualmente cosas. Y de acuerdo a eso que leemos puede surgir una inquietud o una admiración en un tema en particular que proponemos. Algunos de nosotros proponen: mira, leí esto, este tema está interesante. Y los otros dicen: bueno, sí, está chévere. Y cada uno de manera individual comienza a hacer una lectura de ese tema. Hay una ventaja, que como son 11 años haciendo esto, Eso iba a decir yo. ya hay El una base. tiempo, O sea, hay una base muy sólida de Claro. investigación. 11 años haciendo El el programa, programa, exacto. pero cada uno tiene más tiempo tiempo, antes de exacto. investigación. Entonces hay una base, pero esto no es de un día para otro. Los libros que nos hemos leído, las investigaciones, ha llevado tiempo, años de estudio, años de reevaluación, años de repaso, y el resultado de que hoy nosotros podamos tener un nivel de discernimiento un poquito mayor del que teníamos hace tiempo, del que de pronto usted nos esté mirando y apenas está empezando la búsqueda, pues es normal, ¿no? Que yo vea un libro o una investigación y pueda detectar con mayor rapidez si esta investigación se ajusta a lo que estoy buscando o no. Claro. Eso lo da el tiempo, lo da la experiencia. Porque muchos me preguntan: ¿cómo logras tú discernir, por ejemplo, en la Biblia,
¿Dónde habla Jehová y dónde habla el programa de la luz? Bueno, eso el tiempo te lo da. Porque cuando yo empecé a leer la Biblia no tenía ni idea de dónde hablaba uno y dónde hablaba el otro. Claro. Entonces, en la misma lectura y relectura del documento, cotejando con otras investigaciones y libros, te va dando un molde y unas bases de conocimiento que es la que te ayuda a poder discernir. Claro. Entonces, luego de que se elige el tema y cada uno hace una lectura del mismo, pues a la llegada aquí al programa, ustedes siempre han escuchado de que les comentamos de que antes de que iniciáramos, porque el programa lo armamos antes de que iniciáramos. Nos sentamos antes y cada uno expone lo que encontró, lo que entendió, lo que interpretó, le damos forma a lo que vamos a presentar y tratamos de encontrarle un hilo lógico entre lo que cada uno de nosotros comprende del tema y se los compartimos a ustedes. Eso es. Pero individualmente cada uno lee, estudia, ve videos, hace búsqueda. O sea, somos buscadores en el sentido de que estamos siempre, pues yo lo hago, yo en el computador estoy buscando cosas, leyendo cosas, informándome con tal cosa, y eso va generando una base de información que se va guardando, que se va acumulando, que se va acumulando, y eso permite que uno tenga análisis, que uno tenga asociaciones de información, pueda hacer conclusiones, pueda hacer interpretaciones. Sí, porque muchos también nos comentan y se sorprenden por la capacidad que a veces podemos tener de enlazar conocimientos, de traer fechas, recordar, pero es por el tiempo. Entonces, ¿no? ¿Cómo haces tú? O cuando nos han visto en entrevistas que no hay libro, no hay computadora, entonces nos preguntan y ven cómo podemos hacer distintos enlaces de conocimiento sin perder un hilo. Eso no es de la noche a la mañana. Cuando uno está empezando, es normal que uno se lo olvide, pero de tanta repetir, de tanto estudiar durante años, uno le queda lo que tú decías, una base muy sólida de información, y ya tú con esa base, ante un tema que se te presente, ya tú tienes argumentos sólidos de conocimiento para poder entenderlo o para poder abordarlo. O también cuando nosotros aquí estamos hablando y piensan que detrás de cámaras hay un libreto. No, Simplemente no. cada uno de nosotros comparte el tema, pero con lo que decía Neil, ¿no? Un hilo conductor lógico para que la información se vaya asimilando de una manera mucho más aterrizada a cada uno de ustedes. Claro, y al final cada tema tiene un propósito. Claro. Cada tema tiene un porqué y para qué, que es lo que al final en la búsqueda más interesa. Porque cuando nosotros investigamos tiene que tener un sentido, un destino, un por qué se hace y para qué se hace, no simplemente por, ay, vamos a hablar aquí de tal cosa, ¿no? Tiene que llevar a una reflexión, que es lo que intentamos. Y en este sentido, una de las reflexiones que queremos compartirles es, sea usted realmente buscador. Yo ponía un ejemplo y permíteme que sea un poco directo en esto, porque estamos en reflexión. Yo le contaba a los compañeros que a veces ustedes nos escriben, algunos de ustedes nos escriben y nos preguntan sobre temas que hemos nosotros desarrollado. De pronto usted quiere saber del árbol del Edén. Ah, ustedes han hecho un programa del árbol del Edén. Ah, sí, claro que lo hicimos, ya lo hicimos hace un tiempo. ¿Me pasas el link? Mi respuesta es una: tú eres buscador. Entra al canal y búscalo. Eso puede sonar grosero, ¿sí o no? Sí, podría sonar grosero, sí. Pero es buscador, porque cuando me estás diciendo que te pase el link, estás queriendo que te haga la tarea de búsqueda. Ya nuestra función estuvo en hacer el programa, que se derivó de una lectura, de una interpretación por aquí, y ahí está el material. Ahora, tú tienes que buscarlo. Ahora, nosotros les decíamos que nosotros vemos videos. Nunca le hemos escrito a un dueño de canal. Nunca. Vemos al dueño de canal, escuchamos lo que dice, y las dudas que se nos generen de lo que él dice, vamos y buscamos. O sea, no le hemos escrito en el sentido del ejemplo que tú estás poniendo de dame la información. De que me dé la información que él expuso. Podemos escribirle para saludarlo, qué buen programa hace, o sea, como muchos de ustedes nos saludan, eso es otra cosa. Pero Neil está reflexionando en el punto de buscar. Si yo quiero algo, yo tengo que esforzarme para tenerlo, porque solo de esa forma se aprende. Si yo espero que me lo den todo masticado, ese conocimiento no va a ser mío, y ahí es donde se convierte en creencia. Entonces, si no es así, ¿quiénes somos nosotros para el que está buscando? El gurú. El gurú, los sacerdotes. Claro. Entonces, si yo
y cada uno de nosotros hace la tarea, estamos haciendo mal. Estamos replicando el modelo. Exacto, el modelo que el modelo. Entonces, hay otras cosas. Hay respuestas a las preguntas que no se logran dar en siéntate que te voy a dar la respuesta. Hay respuestas que aparecen en el tránsito de la búsqueda. El tiempo. El tiempo es el que da la respuesta. Entonces, cuando usted pregunta algo, uno puede tener la respuesta de acuerdo a lo que el tiempo en la búsqueda le ha determinado. Pero uno tiene que dejar que usted se dé la respuesta con el mismo ejercicio. Porque al final esa respuesta que usted obtenga en el transcurrir de su investigación es más valiosa que la respuesta que yo le voy a dar. Claro. Así es. Entonces, ese mecanismo nosotros intentamos, a veces se nos va la liebre, Sí, porque de no replicarlo. No, porque ocurre que también surgen unos lazos de cercanía con muchos de ustedes. Y entonces uno dice, hombre, ¿cómo no le voy a pasar el link? Sí. Aquí estoy frente al computador. No, y que uno habla con ellos de seguido, entonces hay una amistad. Entonces, no, pero es que nosotros compartimos el link. Claro, no, sí lo Nosotros hacemos. compartimos el link, solo que estamos dando una enseñanza. Claro. A varios de ustedes les hemos enviado, aquí está el link. Sí. Hay otros que nos piden un programa muy viejo que realmente es difícil buscar. No, y a veces que sí o no, tiene que ir a la página descubriendo y buscarlo, porque es que además ocurre que entonces no escriben y uno está trabajando. O sea, yo por ejemplo estoy en la oficina y a veces me llaman, yo no, estoy en la oficina, después hablamos y tal. Entonces también ocurre eso, pero uno agradece que uno lo escriban, lo llamen. O Salín, lo más sencillo, en ese momento uno está apurado, no quiere Sí, hablar. no, está ocupado. O Está sea, en otras cosas. Claro. Sí, porque nosotros somos iguales que ustedes. Nosotros Trabajamos, tenemos familia. estamos Imagínese, afanados a veces. Juan estresados. peleado con la mujer y lo llaman Juan el link, Juan el link. Juan el link. Igual que va a estar pensando en link con tremendo lío. Ha pasado. Nos ha pasado a todos tres. Claro. Nos pasa. Entonces, ahí uno bueno, vamos a contestar. O también nosotros generalmente, yo creo que en todos los programas en donde manejamos un cúmulo de información bastante grande, nos esforzamos para dar las fuentes con un solo propósito, que ustedes vayan y busquen la fuente. Correcto. Porque si ustedes ven los programas que están cargados de información, siempre lo encontramos en tal libro, o si leemos algún versículo, está el versículo, porque a pesar de que uno lo lee tal cual lo estamos viendo en el versículo, usted en su casa, mañana, pasado mañana, puede verle una información completamente diferente a lo que yo después de leerlo interpreté. Claro. Entonces, allí usted va adquiriendo la certeza que Salín les decía, ¿no? Hay otra cosa también importante, y es que a veces las personas asumen que tener un apócrifo fue una tarea difícil. O sea, porque uno tiene el apócrifo, la gente dice, no, eso está en Google. Uno digita Google y comienza a buscar, así lo encontramos nosotros. No nos dieron de una nave, ¿no? Sí, sí. De internet. Sí. Una nave. Solo que hay que sentarse y buscar. Tomarse el tiempo. Entonces, al principio no lo vas a encontrar, de pronto ese día no lo encuentras, otro día sí lo encuentras, y así hicimos nosotros. Uno de los libros que a mí más trabajo me costó encontrar en Google fue el de Historia y Verdad del Unicornio. A mí me lo regaló del siglo de la Edad Media, donde habla de los símbolos del unicornio. Eso me demoré como una semana buscándolo. ¿Pero lo encontraste? Pero lo encontré. Y yo ese lo tengo como un trofeo. Uno de los libros que a mí más me dio cacao, por decirlo así, trabajo entender. No buscar porque se busca muy fácil, pero entender es el libro secreto de Juan. No, tremendo. El libro secreto de Juan, uno lo lee, yo lo he leído más de 100 veces. Sí. Y es algo que uno siempre le ve una información distinta. Claro. Y no lo entendemos todo. Y no lo entendemos a su totalidad. No lo entendemos. No lo entendemos. Entonces, cuando usted se siente que no le encuentra, no le entiende todo, no se desanime. Eso es lo bueno. Claro. Eso es bueno porque quiere decir usted que usted tiene siempre la oportunidad de aprender. Saludamos a Delia Elizabeth, que nos hace un aporte en el superchat. Gracias a Delia. Dice, excelente mensaje y muy necesario. Recordatorio para todos nosotros. Saludos desde San Diego, California, en Estados Unidos, pero soy de Tijuana, México. Un fuerte abrazo. Está cerquita ambas regiones. Flor A dice, yo creo en descubriendo, pero me gusta. Yo no creo en descubriendo, pero me gusta. Eso está bien, eso está bien. Romualdo Delgado, saludos desde Cuenca, Ecuador. Felicitaciones. Edwin Delgado se está riendo y coloca unos
unos stickers ahí. Extraterrestres. Juan García también nos hace su aporte en el superchat. Muchas gracias, Juan, por ese apoyo al programa Descubriendo. Lili Montes dice, por eso se nos dijo, buscad y hallaréis. Y ahora que dice Lili, recordé la parte del mensaje que dice, la fe bien sustentada dará al creyente la inmortalidad. Miren esa frase, menciona varias cosas. La fe, la creencia, porque la fe está basada en creencia. La fe bien sustentada, es decir, que busque usted sustentarse, dará al creyente, y lo está llamando creyente el mensaje, le dará al creyente la inmortalidad. Lo que significa es que el nivel de creencia va a variar de acuerdo a la sustentación que haga de su fe. Información. Y eso se da a través del conocimiento, de la experiencia que se va adquiriendo en el tiempo. Hoy usted de pronto no tiene una sustentación clara en algo, pero la va a tener. Solo no se quede quieto en el proceso de búsqueda. Y repito, no busque solamente en los que buscan. Busque en ellos, pero busque usted solo también. Fuentes, libros, documentos. Y usted haciendo eso va a ver que se le abre la mente una cosa impresionante. Lo dice también la lógica, ¿no? Claro. Y el ejercicio de búsqueda te expande la mente impresionante, porque tú lo decías, nosotros hacemos una investigación previa y solo con el hecho de uno sentarse a buscar información, así sea una información que usted ya sepa o haya tocado en otro momento, siempre se aprende algo nuevo, siempre se encuentra algo nuevo. En cada momento donde usted se dé el espacio, va a aprender. Pero no solamente el espacio de ver un video, que eso está bien, ahí uno se informa. Que usted pueda ampliar la información que aprendió en ese video que vio de 10 minutos, 1 hora, media hora. Esa es la parte donde usted está frente a usted mismo investigando. No está frente a otra persona que le está diciendo que ese ejercicio inicialmente es bueno. Y es necesario también. Es necesario, pero donde usted va a aprender realmente a profundidad es cuando usted hace el ejercicio. Claro, también nos dice YouTube Premium que los hizo decidir o qué terminó haciendo que salieran del grupo. Bueno, salimos del grupo por rebeldes. Prácticamente sí, por rebeldes, porque comenzamos a dudar de ciertas creencias que pues habíamos compartido allá. El expresar esas creencias fue mal visto y para afuera. Así no fue. Sí. Sí, es que lo hemos dicho varias veces aquí, cuando comenzamos a cuestionar, ya ahí. Por ejemplo, yo comencé a cuestionar al líder por decisiones, por comportamientos y todo ese cuento, y no me gustó eso y lo expresé. Sí, claro. Y para afuera, entonces, bien echado. Bien echado. Bien echado. Dentro de sus, ¿cómo se dice? Sus normas. No, y por eso no hay rencor. Bien echado. No, porque claro, tú no puedes estar en un lugar donde tú no encajas. O sea, en donde tú no encajas. Claro. Pero mira que precisamente es ese acto de expulsar, porque también nos preguntaba YouTube Premium que si también nos dijeron que éramos tinieblas cuando salíamos de ahí. Y evidentemente sí, tiniebla, claro, lodo, o sea, es un proceso, sí, es un proceso que el grupo, en su proceso de fanatismo, quiere estigmatizar a las personas que salen de allí por rebeldes, para que las personas que queden dentro del grupo tengan miedo y no puedan dudar, no puedan preguntar. Y eso es fanatismo. Y eso es fanatismo. De hecho, por ejemplo... y eso es una estrategia que no solamente usa ese grupo. Utilizan las religiones y no las utilizan. Pero fíjate que este grupo se cataloga buscador. Entonces, fíjate cómo funciona dentro del ámbito buscador. Es lo mismo, es una misma réplica, pero ya no con un tinte religioso, sino con un tinte de buscador. Entonces, y eso es una réplica que viene desde hace miles de años. Decía mi papá, no es bueno... Ahí se fue. Decía mi papá, no es bueno creer, pero tampoco dudar. Mónica Briviesca. Exactamente. No es bueno creer ni tampoco dudar. Entonces, ¿qué es lo que hay entre creer y dudar? Investigar. Claro. Investigar. Eso es. Aquí le hemos propuesto, no acepte ni rechace, más bien busque. Eliseo Rafael, según René Descartes, el principio de la sabiduría es la duda. La duda es un mecanismo que impulsa a encontrar respuesta. Es necesaria. Es necesaria. Si usted duda para encontrar respuesta, maravillosa la duda. Pero si usted duda para desistir y salir corriendo, la duda mata al espíritu en esa condición. Sí, bueno, hay avance. Exacto.
José dice, la información siempre ha estado con el hombre, no todos entienden lo mismo, para que nadie se crea mejor. La verdad nunca será entendida hasta que sea el tiempo, alimentar la fuente dentro de ti. Correcto, muy bueno ese aporte. También Severo Cabrera dice, comencé a creer cuando se me presentaron experiencias reales. Entonces ya ahí no son creencias, sino ya hay certezas. mayor certeza, sí. Ya son más certezas que creencias. También Ana Corso dice, siempre que se ensancha conocimiento nos hace mejores humanos, totalmente. Luis Arroyo, y sobre todo tu vida diaria, cuando te liberas de los yugos del temor que te obligaban y te das cuenta de que eras esclavo, total. Luis Valle dice, desde que veo descubriendo mi mente está más relajada. Qué chévere. Chévere. Eva desde México nos dice, gracias chicos por este programa, al menos a mí sí me ha ayudado mucho a comprender. Yo llegué con ustedes precisamente por la necesidad de búsqueda y trabajo en la aplicación del conocimiento ahora. Y sigo buscando. Esa debe ser la actitud. Flor dice, es mejor Eliseo Rafael para que no me vayan a decepcionar. Y Leo León dice, el conocimiento expande tu mente. Bueno, nos vamos con corte eléctrico y todo. Pero se pudo. Se pudo y quedamos un adelante. solo video. Ahí está un solo video. Sí. Chévere. Bueno, pensábamos que iba a quedar 2 videos con el corte, pero ahí quedó uno solo. Para quienes entren después, va a haber un corte y un pedacito ahí sin Pequeño sonido. lapsus ahí. Correcto. Pero bueno, ahí está. Entonces, considere usted, amigo buscador, qué nivel de creencia tiene, qué nivel de sustentación tiene de la creencia, porque toda creencia debe estar bien sustentada para lograr la inmortalidad para el creyente. Y no vaya a caer en el ego, como pusiste tú el ejemplo ahorita, de que ya me las sé todas, y como me las sé todas, me convierto en un león, en un tigre, en un jaguar, defendiendo lo que creo que es verdad. Porque si no, usted mejor quédese callado y hay que vestirse de humildad en la búsqueda. También hay un conocimiento, no sé si es la lógica la que lo dice. Lógica, sí. Y la humildad es precisamente esa disposición de seguir aprendiendo, de no rechazar los conocimientos que se presentan, como lo dice la misma lógica, sino comprobarlos. Nosotros en ciertos temas que de pronto no consideramos o descartamos de que sean verídicos, no lo hacemos o tratamos de que no sea por nuestro ego de que sabemos todo, entonces señalamos o determinamos que un conocimiento no sea válido. Nosotros hemos hecho un ejercicio de comprobación y ese ejercicio de comprobación nos lleva a concluir de que cierta información no es válida o es manipulación. Y esto, como lo decimos, es el producto de muchos años de investigación. Muchos nos señalan, obviamente están en todo su derecho, porque nosotros no consideramos, por ejemplo, el tema de la Tierra plana. Y nos dan durísimo por eso. Sí. Pero si lo hacemos, será por algo. Porque hemos entendido, porque bueno, vamos. por una creencia ciega no es, evidentemente, Hay pero conocimiento que hay sustenta, un conocimiento ¿no? que lo sustenta. Claro. Pero bueno, ahí estamos en ese proceso y estamos para aprender. Otra clave, Salim y Neil y queridos oyentes, es no caer en desesperación de tratar de entender toda la información en un solo instante, ¿no? Eso a nosotros nos lleva también muchas veces a no asimilar de pronto lo que necesitamos en ese momento y empezamos, en vez de acercarnos a la información, la vamos rechazando. Entonces es necesario vestirnos de humildad, de prudencia y dedicarnos a este proceso de búsqueda. Teniendo esos elementos en la mano, nosotros vamos a poder ser, como lo decía nuestro oyente, mejores personas, y también vamos a empezar a interiorizar toda esa información, que es lo que en realidad todo el proceso de búsqueda debe tener. Interiorizar la información para tener unas bases sólidas a la hora de enfrentarnos, de comportarnos y de hablar ante el mundo. Bueno, entonces, ojalá los planteamientos que hayamos tocado, los análisis, las reflexiones que hicimos durante este programa, haya entregado algo que usted pueda tomar y analizar en el contexto del tema que propusimos, más lo que usted entienda al respecto. De lo contrario, pues ya nos vamos, agradeciéndole su sintonía, tanto en la radio como en el YouTube, y les invitamos a que nos acompañen en el próximo programa, el viernes a las 8 de la noche aquí, hora de Colombia. Un fuerte abrazo para todos
Y recuerden, descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Descubriendo.